Bienvenidos a otro encuentro de Conversaciones en Sala, estas charlas que tenemos sobre las inauguraciones de la Galería Subsuelo. En este caso, Emilio Ghiglioni, Entre el pasado y el presente, muestra que se inauguró recientemente en Balcarce 238 y que se puede visitar hasta el 30 de diciembre. Vamos a charlar con el curador de esta muestra, con Guillermo Fantoni. Hola Guillermo, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Patricia? Muy bien. Bueno, quiero que me digas primero cómo llegás a este cuerpo de obra, a esta producción. Bueno, llego a partir de una convocatoria de Subsuelo, porque ellos habían detectado dentro del cuerpo de obra que conserva la familia, este último sector, que es lo que él produjo en el último tramo de su vida, entre 2016 y 2021. Y ese grupo de obras prácticamente había sido segregado por el propio artista para mostrarse en su conjunto, a tal punto que hasta le encontró el nombre. Entre el pasado y el presente es un título que lo pergeñó Ghiglioni, y a partir de ahí yo lo reafirmo porque, digamos, en la curaduría me parece importante respetar el espíritu que el propio artista le imprime a su obra, la intencionalidad, y cómo, en realidad el desafío es cómo interpretar eso y encontrarle un giro interesante para darle estado público y para plantearlo espacialmente también, y encontrar un texto que de algún modo lo acompañe y lo explicite y lo torne comprensible, digamos, a un público cada vez mayor, digamos. Esa es la idea. Guillermo, decíamos que es la producción de sus últimos años. ¿Cómo la definirías? ¿Cuáles son las características en cuanto a los materiales que utilizaba, a lo que quería mostrar? Bueno, en este caso es una obra realizada íntegramente con grafitos, lápices de color y pastel, que eran los materiales que él, en el último tramo de su vida, por una cuestión de factibilidad, trabajaba con más asiduidad. Él ha sido esencialmente un pintor, yo diría, de interiores, de figuras e interiores, de naturalezas muertas, más que visiones del paisaje, dado visiones de los interiores, siempre con un sentido o un punto de fuga, diríamos, misterioso, metafísica, incluso onírico. Generalmente él ha trabajado con un repertorio de objetos, con un repertorio de temas. Hay una iconografía particular de Emilio Ghiglioni, que es lo que se puede ver en este conjunto de obra, porque esta serie es algo así como una condensación del repertorio de temas e incluso de formas, y de formas compositivas que Emilio abordó en su vida. Tan pronto los objetos esparcidos, tan pronto flotando de una manera más ingrávida o onírica, tan pronto ordenados ortogonalmente según una de sus últimas formas de componer. Y generalmente son los objetos que lo rodeaban, que tienen que ver con su taller. Muchas veces es una pintura que remite a la pintura misma, remite al hecho de pintar y lo convierte en tema. También remite a su vida cotidiana, a lo que se percibe diariamente, la mirada próxima, ¿no? Lo que está, lo íntimo. Es un pintor intimista. Vos hablás en el texto de algo muy interesante, como que él se percibía adentro de un prisma acotado, limitado por amores y por temores, sí, que era el límite real de la libertad para pintar. Sí. Es curioso porque es como un oxímoron, porque él dice: trabajo en un prisma acotado porque también es inconmensurable. O sea, lo acotado e inconmensurable al mismo tiempo. O sea, que quiere decir que, como muchos de los pintores rosarinos, que son como grandes rumiantes, personas que recalan sobre lo mismo, pero siempre de diferente manera. Es decir, es trabajar sobre un universo cotidiano, sobre un universo acotado, si se quiere, pero encontrar en ese límite la posibilidad de lo inconmensurable, porque lo podés mutar cuantas veces quieras. Porque a veces se trabaja por grandes contrastes, otras veces por pequeña diferencia. Creo que lo de Ghiglioni, como de otros artistas,
siguiendo esa tradición rosarina de lo íntimo, de lo austero, ¿no? Porque es toda una línea que él reivindicaba, que Grela reivindicaba, que yo también hago propia porque me interesa mucho, es de artistas que trabajan sobre lo mínimo, sobre lo que a veces cuesta reparar por cotidiano. Y justamente en esa cotidianidad a veces anima el enigma, ¿no? Anida el enigma, lo extraño. Y en estas pinturas justamente la extrañeza surge a cada momento, a partir de ese juego de lo que es familiar. Sí, también aparece en el nombre, ¿no? Esto de lo nuevo, que es un recuerdo del pasado, ¿no? Como una revisita, sí, de su propia obra. Sí, y justamente esta última revisita los distintos momentos y los presentiza, ¿no? Siempre la mirada sobre el pasado se hace desde un presente, ¿no? El pasado no es algo muerto, sino algo que se revisita vitalmente desde un presente que justamente juega en una tensión fuerte, ¿no? Hay allí un juego entre pasado y presente muy interesante, ¿no? Me parece importante resaltar el tema de la armonía de colores que se ven en esta obra, ¿no? Sí. Una paleta muy armónica. Él hablaba de colores tristes y de colores vitales, y yo me quedé observando cada una de las obras, ¿no? Pensando en eso. Él era un especialista en color, un artista formado, muy formado, y hay distintas paletas a lo largo de su recorrido. Hay varios momentos intimistas y hay un momento más expansivos que es en los 60, cuando él participa del grupo de arte de vanguardia, donde aparecen las rupturas más estrepitosas. Pero en general es un pintor de lo íntimo y por lo tanto el color se torna tonal. Es un color que no estalla, en todo caso que juega por una diferencia que no es abrupta. Hay momentos de verdes, de azules que pueden ser más violetas. Hay juegos de colores, pero que son siempre muy armónicos. En esta última serie, justamente por el mismo material, la diferencia de color se atempera porque es una materia más leve, ¿no? Hay una levedad del lápiz que justamente acompaña ese carácter tonal de la pintura. Aunque hay momentos más tímbricos, ¿no? También de su obra, pero en general es una paleta que acompaña los climas que él se proponía. Bien, quisiera indagar un poco sobre su historia. Él era arquitecto, nació en Santa Fe y se instaló posteriormente en Rosario. Sí, es así. Estudió en Santa Fe, en la UNL. Estudia inicialmente arte en Santa Fe, en la Escuela Provincial Juan Mantovani, que es un estudio inconcluso. Luego hace la carrera de arquitectura en la entonces Universidad Nacional del Litoral, que se convierte en de Rosario a partir de 1968 y concluye su carrera de arquitecto, y es ahí donde conoce a Norma, su esposa, su compañera de toda la vida, y tal es así que desarrolla su carrera de artista y paralelamente ejerce como arquitecto. Bien, vos hablabas recién, ¿no?, que participó de grupos de arte de vanguardia ya por los 60, sí. Esta mixtura de política, arte, cuestionamientos estéticos de ese momento, ¿no? Sí. ¿Y cuándo empieza él a estudiar con Grela? Bueno, comienza antes, cuando viene a estudiar a Rosario, en un momento ingresa al taller de Grela, en un momento muy importante del taller, de mucha gravitación en la ciudad, y está varios años. Comienza su obra a tener estado público a partir del taller de Grela y las muestras que hace con sus compañeros, y luego hace su carrera individual como creador. Ingresa al grupo de arte de vanguardia, es uno de los artistas que participa de todas las instancias, de todas las muestras, de todas las obras colectivas, de todas las acciones, firma todos los manifiestos desde 1960
1966 hasta fines de 1968, y luego del clima politizado de ese año se produce un impasse y después de una suspensión estética retoma, y es de los artistas que retoma dentro de un realismo intimista, recuperando las tradiciones del arte de la ciudad, ¿no? O cierto sector de las tradiciones del arte de la ciudad, que fue una actividad que también Grela propiciaba, ¿no? Es decir, un reconocimiento del medio donde trabajás, de los autores que han desplegado su actividad en ese medio y de cómo tornarlos productivos para la propia obra, ¿no? ¿Hay alguna influencia marcada allí? Yo creo que sí, obviamente, Musto y Schiavoni, Benvenuto desde ya, Pedrotti, Uvrár, diría que son los autores que le gustaban y sobre los cuales hemos conversado muchas veces, y por supuesto Juan Berlengieri. Hace poco yo escribí un trabajo sobre Juan Berlengieri y Emilio fue el primero en escribir un artículo sobre Berlengieri, cuando, digamos, la historia del arte no estaba desarrollada aquí había una vieja crítica de arte, y él escribe con un sentido social que es el que después tuvo la nueva historia del arte, ¿no? O sea, si uno lee ese artículo, hay muchas cosas ya reconocidas y transitadas, pero en ese momento fue pionero, y a mí me interesa rescatar esas cosas también, ¿no? O sea, que no solo fue un creador que hizo su obra, sino también actuó como articulista, conferencista, realizador en ese momento se decía audiovisuales, ¿no? De autores rosarinos. Bien. ¿Y fue docente en la universidad? También. Sí, él fue profesor de color y también tuvo una actividad de gestión, difundiendo distintos aspectos del arte de la ciudad. Yo creo que, como todos nosotros, hubo una marca, que es la marca de Grela, de reconocer la ciudad como propia, como válida, el arte de la ciudad, digo, como un arte que convive con el del mundo e interactúa con el del mundo con total naturalidad. Uno puede ir y venir de lo que la gente considera la gran historia del arte y nuestra propia historia, ¿no? Que no es menos grande. Guillermo, volviendo un poco a la muestra que está exhibida en Galería Subsuelo entre el pasado y el presente, ¿cuántas obras la componen? Y hay una veintena de obras, son varias, y es esa última producción que aquí tratamos de hacer como un gran bloque. Claro, acá hay 12 obras. Acá hay 12 obras y sumás unas 15, 17, sí, hay cerca de una veintena de obras. ¿Y estas por qué fueron agrupadas juntas? No, por afinidades y porque a veces de un modo aleatorio las obras se van uniendo y van quedando bien. La idea que más que reunir tal o cual, la idea fue hacer un gran bloque, que incluso si la sala hubiese tenido una altura mayor, podría haber sido 3 hileras, ¿no? Tranquilamente, porque, mira, yo recuerdo que cuando tenía una galería de arte en los años 80 y Emilio expuso en Miró, inicialmente la idea que él había tenido, mirá vos cómo son las cosas, ¿no? De hacer dos grandes cuadros, como si fuesen murales para 2 de las paredes y las otras dejarlas vacías. Y dije, ¿por qué no? Bueno, recordaste aquella premisa para montar esta. Sí, lo tuve presente. Incluso uno de los textos que aparecen recuperados en el escrito curatorial fue lo que él había escrito a propósito de esa muestra, esto del prisma acotado, que a la vez es inconmensurable. Él lo escribe para esa exposición. Y cuando la familia me pasa el texto, era una parte, y yo reconocí inmediatamente, digo, esto es parte del texto más mayor, era más extenso, el que presentó en la Galería Miró, que además estaba acompañado de una silografía original estampada sobre el catálogo. Esas cosas que se hacían en algunas épocas. Sí. Fue muy lindo. Cada uno se llevaba a casa
Sí, una obra. ¿cómo no? Una obra en el catálogo. En el Sí, catálogo. sí, sí. Guillermo, me quedé pensando a propósito de lo que charlábamos antes sobre su estudio. Tenía mucha obra en su estudio, ¿no? Sí. Sí, porque era muy prolífico, un tipo que quería mucho su obra, su familia también, o sea, ellos han conservado muy amorosamente, digamos, lo que Emilio produjo y lo cuidan, digamos, y él tenía mucha obra, hay infinidad de dibujos, porque aparte era un dibujante muy especial. A mí siempre me gustó mucho el dibujo de Emilio, porque es un dibujo de trateggio, ¿no? Como dicen los italianos, de entretejiendo con líneas, como hacía Morandi, por ejemplo, que seguramente era un artista que le interesaba justamente porque había inspirado o tenía una gran afinidad con la obra de Benvenuto, que era como nuestro Morandi, y eso lo torna muy peculiar en el panorama del dibujo. Y la última época convierte, digamos, esos dibujos más, sobre temas más intimistas, en algo constructivo, siguiendo las horizontales y verticales, un poco la cuestión de la sección áurea, la razón mayor y la razón menor, la geometría. En la última obra que aquí se ve, aparecen unas estructuras geométricas que en principio no estaban, era una configuración más libre la de su obra, pero a medida que avanzó el tiempo, la geometría fue ganando un espacio, ¿no? Algo que también estaba en el mundo greliano, ¿no? Esa tradición del constructivismo de Torres García, que Grela tanto lo apasionó y transmitió en sus clases a sus discípulos. Pero Emilio inicialmente hace un intimismo mucho más libre, incluso en un momento casi onírico, donde Luca della Robbia, que es un escultor en torno al Renacimiento, con unas cerámicas azules, blancas, verdes, amarillas, lo influyó muchísimo. Hay una paleta en un momento próxima de la Robbia y la forma de ubicar objetos y cosas. Y muy al final, o en los últimos 10 años más o menos, aparece lo constructivo, aparece lo geométrico. Bien. De todas estas obras, ¿hay una que te sugiera a vos que mejor definen el momento creativo de Emilio Ghiglione? A mí me parece que de las obras de Emilio, la que elegí como cara de la muestra, ¿no? Como se dice, como imagen de la muestra, que es la naturaleza muerta que tenemos enfrente, que es una mesa con objetos dispersos, algunos objetos más misteriosos, más abstractos, donde aparece el cuadro dentro del cuadro, que es también una característica de su obra. Hoy conversaba con Norma, vi una fotografía de ella que recurrentemente Emilio la puso en sus cuadros, ¿no? Como un cuadro dentro del cuadro también. Me parece que esa obra de algún modo da la tónica de su trabajo. Por supuesto, es difícil decir que una sola cosa es una condensación de un todo. Es siempre muy relativo y muy arbitrario decir eso, pero yo diría que es una obra que lo representa muy bien, porque ese modo de componer, bueno, fue el constante, más allá de las variaciones, y los objetos queridos también están puestos allí. Gracias, Guillermo. No, gracias a vos. Guillermo Fantoni, Conversaciones en Sala, a propósito de Entre el pasado y el presente, la muestra de Emilio Ghiglione, que se puede visitar hasta el 30 de diciembre, aquí en Galería Subsuelo, Balcarce 238. Muchísimas gracias, como siempre, a la gente de Dark House por acompañarnos en cada Conversación en Sala. Hasta la próxima.